qué de estas crisis recurrentes y frecuentes y cada vez más profundas y cada vez más difíciles de salir de ellas? Estamos inmersos en este proceso llamado de globalización, donde predomina la libre movilidad de mercancías y capitales, donde los movimientos de capitales superan con mucho los movimientos de mercancías. En este proceso de globalización, de internacionalización de los mercados de capitales, de internacionalización de las economías, predomina el sector financiero, es decir, los dueños del dinero. Y estamos viendo cómo las políticas económicas a nivel mundial responden a los intereses del sector financiero. El sector hegemónico es el que determina la política económica que se establece en los países y se determina la política económica a su favor. Y lo que estamos viendo es de que se generan esas políticas en favor del sector financiero, se generan burbujas especulativas en los mercados de capitales, en las bolsas de valores, en los mercados de mercancías, estas llamadas especulaciones en los mercados de bienes raíces, en los precios de los alimentos, en los precios de las materias primas, y terminan estas burbujas especulativas rompiéndose, generando contextos de crisis. ¿Y por qué razón? Porque lo financiero no genera riqueza, la riqueza se genera en el sector productivo. Ahora, ¿por qué los recursos fluyen a los mercados de capitales? Porque el sector está desregulado, los gobiernos liberalizaron los mercados financieros, y esto ha traído consigo que estos mercados introduzcan, se dé una gran innovación en el sector financiero, se introduzcan nuevos papeles, nuevos títulos financieros, ofreciendo altos niveles de rentabilidad, que atraen más flujos de capital por las ganancias que ofrecen. Y al ir los capitales al mercado de dinero, al mercado de capitales, pues lógico, aumenta la demanda por acciones y aumenta el precio de las mismas, pero sin que haya ningún sustento productivo que convalide esta riqueza ofrecida por esos mercados financieros. Entonces, la cuestión es de que los mercados financieros se han inundado de gran liquidez, o sea, ahí se elaboraron grandes instrumentos financieros ofreciendo grandes niveles de rentabilidad, y lo que ha venido pasando es de que cuando los agentes se dan cuenta de que no hay sustento real, sustento productivo que convalide esas ganancias, los primeros en salir de dichos mercados son los que ganan, pero los que siguen esos mercados terminan perdiendo, porque el que sale vende las acciones, cae el precio de las acciones y por lo tanto pasa a afectar a aquellos que se quedaron con los títulos financieros, que pasaron a valorizar su valor, las condiciones de vida de los trabajadores. Lo que se observa a nivel mundial, repito, a nivel mundial y nacional, es que se ha venido dando una caída de los salarios tanto en Estados Unidos como en Europa desde la década de los 80s. ¿Y por qué razón se da esta disminución de los salarios de los trabajadores? Porque en este proceso de globalización, repito, las economías estamos abiertas, se da la libre movilidad de mercancías, y entonces se agudiza un proceso de competencia entre la producción nacional frente a los productos importados, a los productos provenientes del exterior. ¿Qué es lo que hacen las economías cuando no son competitivas frente a los productos importados? Pues tratan de bajar su precio para poder competir con los productos importados. Y lo que hacen es disminuir salarios para disminuir costos y así poder bajar precios para poder competir con los productos importados. Entonces, la propia economía norteamericana, repito, se observa un no crecimiento de los salarios reales de dicha economía a partir de los 80s, porque la propia economía norteamericana ha venido perdiendo competitividad con productos provenientes de Asia y, más reciente, con productos provenientes de China. Y esta pérdida de competitividad en Estados Unidos se ha traducido en una desindustrialización. Estados Unidos tiene menos industria, Europa tiene menos industria, América Latina y México
tenemos menos industria de la que teníamos antes de este proceso de globalización. En Estados Unidos, en los 80s, la industria manufacturera representaba el 20% de la actividad económica de dicho país. Hoy día representa el 12%. Igual situación se presenta en Europa. En el caso de México, la industria manufacturera en el 80 representaba el 23% de la actividad económica, hoy día representa el 16-17%. Entonces, ¿y esto es resultado de qué? De que hemos perdido competitividad frente a los productos provenientes de Asia y de China. Entonces, eso se traduce en mayor desempleo, se traduce en menores salarios, porque las empresas tratan de contrarrestar su pérdida de competitividad, tratan de contrarrestar su disminución de ganancias, disminuyendo salarios y prestaciones laborales. Y de ahí el por qué ha venido predominando a nivel mundial las llamadas reformas laborales, reforma laboral que se aprobó en nuestro país el año pasado, tendiente a qué? Tendiente a disminuir prestaciones laborales, permitir la contratación por hora, la contratación por tiempo. Entonces esto termina finalmente disminuyendo los salarios en la perspectiva de favorecer, repito, a los empresarios que han perdido competitividad frente a los productos importados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los salarios no crecen? Las familias recurren a la deuda, para vía deuda tratar de contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo que origina la disminución de salarios. Entonces vemos cómo la deuda de consumo se ha venido incrementando en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Europa, en nuestro país. Y el problema es qué pasa cuando alguien se endeuda, pues hay que pagar esa deuda. ¿Y cómo pagas esa deuda? Pues tienes que tener un ingreso asegurado para poder reembolsar la deuda que contrajiste. Pero si los salarios siguen bajos y si sigue el desempleo, pues el que queda desempleado pues no tiene ingresos para poder pagar la deuda y cae en cartera vencida. Y finalmente, al caer en insolvencia, termina afectándose el sistema bancario. Entonces, vemos estas crisis bancarias, que en el caso nuestro se presentó en el 95, 96, la crisis bancaria, cuando el gobierno tuvo que entrar a su rescate con $100.000 millones. Y estamos viendo esa problemática presente en Estados Unidos en el 2008, 2009, en Europa sigue latente, creciente la crisis bancaria. ¿Por qué? Por la incapacidad de pago de los deudores. O sea, las empresas, las familias se endeudan, los gobiernos se endeudan y no tienen ingresos para poder pagar su deuda, caen en moratoria y por lo tanto la banca que prestó no ve resarcido el crédito que otorgó y por lo tanto también la banca cae en insolvencia, porque la propia banca también tiene que, para poder prestar, tiene que colocar en deuda en los mercados y entonces al no recuperar los créditos que otorgó no puede pagar la deuda que contrajo y entonces se generaliza en todo el sistema bancario esos problemas de crisis bancaria. Entonces hay problemas de insolvencia. Toda crisis financiera es originada, ¿por qué? O sea, históricamente las crisis bancarias son precedidas de gran aumento de la disponibilidad crediticia. Aumento de la disponibilidad crediticia que termina sin ser recuperado el pago de dichos créditos, y al no asegurarse el pago de esos créditos, pues lógico, termina la banca en bolsos de créditos. ¿Por qué? Porque no crece en forma suficiente el ingreso de los deudores. Decíamos, las familias se endeudan porque sus salarios son insuficientes para poder satisfacer su consumo, pero se endeudan, pero su salario no crece el empleo, y por lo tanto no crece su capacidad de reembolsar el crédito que obtuvieron. Y lo mismo en el caso de las empresas. Aquellas empresas que obtuvieron crédito, es la perspectiva de ¿qué? Pues de poder crecer, de poder crear más ingresos para después pagar la deuda. Pero en el momento en el cual las empresas no son competitivas en este contexto de globalización, las importaciones desplazan a la producción nacional, pues las empresas no vieron incrementadas sus ventas, no vieron incrementados sus ingresos para poder pagar su deuda. Entonces las empresas caen en cartera vencida, que termina afectando al sistema bancario. En el caso de los gobiernos, ¿qué pasa? En el caso de los gobiernos, veamos Europa. Hay 17 países dentro de la zona euro, es decir, 17 países trabajan con una sola moneda. Ellos dejaron, entonces hay un solo banco central para todos ellos.
Entonces un gobierno por sí solo no puede emitir euros, no puede devaluar la moneda para mejorar la competitividad. Entonces, un gobierno que pierde el control de la moneda, pues está circunscrito aquí a que su gasto dependa de sus ingresos tributarios. Entonces, y finalmente el ingreso tributario que recibe un gobierno pasa a depender de lo que él gaste, porque lo que un gobierno recauda depende de qué, del ingreso de las empresas e individuos, depende del ingreso nacional, y el ingreso de las empresas e individuos está íntimamente ligado a lo que el gobierno gasta. Si el gobierno gasta poco, pues frena el crecimiento de demanda, frena el crecimiento del mercado interno y frena las ventas de las empresas y frena la contratación de trabajadores. Entonces, el gobierno al gastar poco, frena la actividad económica y termina recaudando poco. Entonces, la cuestión es de que las necesidades de crecimiento de la economía presionan a que el gobierno gaste más. Entonces los gobiernos terminan cayendo en gasto deficitario, es decir, gastan más allá de sus ingresos para poder reactivar la economía. Entonces caen en deuda que tiene que ser pagada. Entonces las economías europeas tienen déficit público, es decir, gastan más allá de sus ingresos, pero ese déficit sobre todo fue derivado a partir de la crisis del 2008, 2009. ¿Por qué razón? Porque al darse la crisis cae el ingreso de las empresas e individuos y por lo tanto terminan pagando menos impuestos, porque repito, la recaudación es función del ingreso de las empresas e individuos. Disminuye, supongamos que el impuesto es 25% del ingreso. Si yo gano 100, pago 25. Pero resulta que si paso a ganar 50, ¿verdad? Entonces voy a pagar el 25%, va a contraer la demanda, va a contraer la actividad económica y el gobierno va a terminar recaudando menos. Eso pasó en el 95. Entonces estamos viendo cómo las políticas de ajuste son incorrectas, es decir, están encaminadas a disminuir el déficit fiscal, es decir, de ahí la política de austeridad fiscal, como si el déficit fiscal fuera el causante de la crisis. Pero resulta que el déficit fiscal fue una resultante de la crisis. O sea, que los gobiernos terminaron recaudando menos por la contracción económica creada por la crisis y tuvieron que rescatar la banca por la crisis, y de ahí que se generó el déficit fiscal y la mayor deuda de los gobiernos. Entonces hoy día, dice, es que hay que trabajar en políticas de austeridad para disminuir el déficit y disminuir el monto de la deuda. Pero esas políticas de austeridad están contrayendo la actividad económica. Ahí está en recesión toda Europa ya. Entonces siguen los bajos niveles de ingresos de las empresas e individuos y sigue su incapacidad de pago de la deuda. Entonces, por más recursos que le canalizan a la banca sigue en quiebra, o sea, sigue sin posibilidad de prestar. Y luego aparte no presta, digamos, ¿por qué? Porque el mercado está contraído, no tienen asegurado el reembolso del crédito, todos los mundos posibles, porque el desempleo sigue aumentando. Ahí están España lleva 4 o 5 reformas laborales en 4 años, 4 o 5 años, y igual se dijo allá lo mismo que se dijo acá, que la reforma laboral es para dar oportunidades a los jóvenes que se ingresen al mercado de trabajo, esta contratación por horas que supuestamente favorecería a los jóvenes, en absoluto, ¿no? Es decir, los jóvenes quieren empleos bien remunerados, porque un empleo por horas no te resuelve la sobrevivencia del trabajador. Entonces está en la situación en Europa de que el desempleo sigue aumentando por más, repito, reformas laborales, por más disminución de los salarios, por más disminución de las prestaciones laborales. Ahí están los datos dados en el INEGI, en nuestro país recientemente, donde el desempleo en diciembre y enero aumentó significativamente justo cuando empieza a operar la reforma laboral. Entonces vemos que estas reformas laborales de disminución de salarios parten del principio de que la disminución de salarios va a mejorar la generación de empleo, pero resulta que
una empresa no va a contratar a un trabajador no porque le salga más barato, ¿no? Una empresa contrata a un trabajador si este trabajador le va a redituar más ganancias de lo que ella va a gastar en su contratación. Y si el mercado está contraído, si las ventas están cayendo, pues yo no voy a contratar a un trabajador para aumentar la producción, porque ¿dónde voy a ubicar la producción si el mercado está restringido? Si la misma política de disminución de salarios disminuye demanda y disminuye las ventas de las empresas. Repito, esto está aconteciendo a nivel mundial, ¿no? Estas políticas de disminución del gasto, de aumento de impuestos, disminución de salarios, contraen demanda y sigue la caída de la venta de las empresas, la caída de sus ingresos, y por lo tanto invierten menos, hay menos generación de empleo, aumenta el desempleo, ¿no? Como está aconteciendo a nivel mundial, a nivel nacional. Ahora, ¿quién gana en esos contextos de crisis? ¿Quién gana con estas políticas de austeridad? ¿Quién gana con las políticas de estas de más mercado y menos Estado? Las políticas de austeridad, estas políticas de que el gobierno gaste en función de sus ingresos, y sus ingresos son pocos, pues tiene que gastar menos, ¿no? Están llevando a disminuir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, aquí y en todas partes. ¿Y quién se beneficia? En el caso de México, ¿cómo se ha logrado la disciplina fiscal? El gobierno ha venido dejando de invertir en Pemex. ¿Cuál es la contraparte? Pues que el sector privado pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. El gobierno deja de invertir en infraestructura. ¿Cuál es la contraparte? Pues que el sector privado invierta en infraestructura. Entonces uno tiene que pagar por viajar por las carreteras de este país. Entonces, está la privatización del agua, ¿no? El gobierno deja de invertir en infraestructura, en agua, entonces que sea el sector privado, entonces tenemos que pagar más por el agua, ¿no? En aras de la disciplina fiscal, el gobierno deja de invertir en educación, deja de invertir en salud, y ¿qué es lo que pasa? Pues ahí está la privatización de la educación, de la salud, y eso se está dando a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, la disminución del tamaño y participación del Estado en la actividad económica se contrarresta, ¿por qué? Por el aumento de la cúpula empresarial en la economía. En el caso de México, si nosotros vemos la famosa revista esta de Forbes, donde vienen los hombres más ricos del mundo, de los 500 hombres más ricos del mundo hay 11 mexicanos. Y si quitamos a Chapo Guzmán, el número 11, los otros 10 son ricos porque se han apropiado de empresas públicas. O sea, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, el dueño de Teléfonos de México fue de la nación. O sea, Salinas de Gortari vendió Teléfonos de México, ¿para qué? Para con eso pagar la deuda y así sanear las finanzas públicas. Otros de los 10 más ricos de México están los banqueros, ¿no? La banca fue de la nación. Entonces, se vendió la banca, ya está ganando lo que quiere. Otros de los 10 más ricos son las 2 televisoras que son concesionadas por el gobierno. Y también está el Grupo México, la minería, ¿no? La minería que también fue de la nación. Entonces vemos cómo estas políticas de privatización, de disciplina fiscal, están disminuyendo la participación del Estado en la actividad económica y aumentan la participación de la cúpula empresarial en la economía. Entonces esto viene a que el país no nos pertenezca. O sea, ahí está una banca extranjerizada, tenemos menos industria, y la industria que tenemos es extranjerizada, el comercio, ahí están las grandes cadenas comerciales de Walmart, etcétera, ¿no? Empresas transnacionales. Y luego la política económica predominante no responde a las necesidades de crecimiento, no responde a las necesidades de empleo, no responde a las necesidades de bienestar de la población. Es una política económica en favor de lo financiero. Se trabaja con altas tasas de interés, ¿en favor de quién? De los dueños del dinero. Se trabaja por esas políticas de estabilidad del tipo de cambio, dólar barato, peso fuerte, ¿no? Que nos lleva aquí a bajar la inflación vía abaratamiento de los productos importados. Se abarata el dólar y se abarata el precio de los productos que compramos del exterior. Entonces ellos son los que determinan el precio. ¿Y qué pasa con la producción nacional que no es competitiva frente a importaciones? Pues sale del mercado,
De ahí porque tenemos menos industria y tenemos menos sector agrícola, seguir abriendo Pemex a la inversión extranjera. ¿Para qué? Pues para tener capitales, para tener reservas internacionales, para tener el dólar barato y baja la inflación, y para mantener nuestra inserción en este proceso de globalización, para poder permitir la libre movilidad de mercancías y capitales. Es decir, la economía mexicana no tiene condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, repito, porque tenemos menos esfera productiva, y no tenemos políticas económicas para reactivar el mercado interno, para incrementar el empleo, para incrementar salarios. La economía mexicana depende de la entrada de capitales, depende del precio internacional del petróleo, depende de las exportaciones, depende de las remesas, lo cual, repito, nos coloca en un contexto de alta vulnerabilidad. La economía mexicana está par y paso su comportamiento a la dinámica de Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va mal, pues a nosotros nos va como en feria, ¿no? Nos va peor. Si Estados Unidos crece, ahí crece la economía mexicana, o crecen los sectores ligados a la economía norteamericana, los sectores de exportación. Y nosotros no tenemos dinámica económica propia. ¿Por qué? Porque no hay una política económica encaminada a dinamizar el mercado interno, a incrementar el empleo, a incrementar salarios para crear un mercado interno que genere una dinámica endógena autosostenida, menos vulnerable del exterior. Entonces, estamos, repito, en un entorno donde la problemática europea llegó para quedarse. Ahí están los datos. Están en recesión, siguen aumentando las tasas de desempleo, y por más que dicen que van a crecer el próximo año, o sea, años vienen, años van, y ya llevan 5 años más de 5 años de contracción económica. El Producto Interno Bruto en Grecia, que es la economía más afectada, ha caído ya 25% en 5 años. Las tasas de desempleo están ya 27%, en el caso de los jóvenes la tasa de desempleo es 56%, tanto en Grecia como en España y en Portugal. Y repito, y no obstante esta situación, no hay cambio en la política económica, siguen políticas de austeridad, de contracción del gasto público, aumento de impuestos, y también está con las llamadas reformas estructurales, ¿no? Procesos de privatización y extranjerización de sus economías. Ahí está Grecia vendiendo las islas paradisíacas para poder pagar deuda, ¿no? Entonces vemos que no por nada la gente está en las calles, porque está también la privatización de los servicios de salud, de educación. Entonces están en una situación peor de la que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, porque hay destrucción de planta productiva, ¿no? Hay desempleo y deterioro del nivel de vida de la población. Ahora, ¿quién gana? ¿Quién está ganando en Europa? ¿Quién está ganando en Europa? Repito, porque las políticas económicas no son neutras, hay quienes ganan, muchos pierden, pero hay quienes ganan. ¿Cómo están pagando su deuda países como todos, ¿no? O sea, el acreedor es Alemania, todos le deben a Alemania y a Francia, pero más a Alemania que a Francia. Entonces, si tu ingreso es insuficiente para poder pagar tu deuda, pues tú tienes que pagar con activos, así como hizo México. O sea, salía de Gortari y pagó la deuda que teníamos, vendiendo teléfonos de México, vendiendo a la banca, vendiendo a la minería, y todo lo que recibió fue para pagarles a los acreedores, a los que les debíamos. Entonces, España, Portugal, Grecia, Italia, etcétera, están pagando su deuda vendiendo empresas públicas, vendiendo activos para poder pagar pasivos. Entonces, repito, y la política sigue, ¿por qué? Porque pues, Alemania sigue ganando, ¿no? Sigue exprimiendo lo más que se pueda, así como nosotros lo vivimos en la década de los 80, donde tuvimos que contraer la actividad económica, crear ahorro forzoso para poder pagar la deuda, y después llegó Salinas, empezó a vender empresas públicas para poder pagar la deuda, y seguimos en este proceso, seguimos extranjerizando el país para que venga el capital y así pagar lo que debemos, y pagar el déficit, pagar nuestra
esa política de libre movilidad de capitales y de mercancías, llevándonos aquí a perder el país. Ahora, ¿está esto en el debate en el Congreso? En absoluto, en absoluto. ¿Quién habla del proyecto de nación? Nadie habla del proyecto de nación. ¿Quién habló del proyecto de nación en la campaña presidencial pasada? Nadie. Nadie cuestionó la política económica predominante para ser bien visto por el gran capital, para ser opción de gobierno. Entonces, vemos que el ganón es el sector financiero, los dueños del dinero a nivel internacional y a nivel nacional. En el caso nuestro, repito, el gran capital se ha apropiado de los sectores estratégicos, se apropió de la banca es extranjera, ¿no? Se está apropiando de los sectores estratégicos, ¿no? Cada vez hay más inversión privada en la industria petrolera, y ahora con la nueva legislación, reforma que viene, pues ya es ahora solamente el 9.7% de la tributación equivale al 9.7% de la actividad económica, y eso limita su capacidad de gasto. Entonces, si el gobierno gasta un poquito más, es porque los ingresos petroleros le representan más del 30% de los ingresos. ¿A costa de qué? De estar descapitalizando Pemex, de estar obligando a que Pemex tenga que privatizarse para poder invertir, porque el gobierno le saca todas sus ganancias a Pemex para poder financiar sus gastos. Entonces, resulta que la perspectiva en esta reforma energética es de que la mayor renta petrolera va para el sector privado. Entonces el gobierno va a tener menos ingresos derivados del petróleo. Entonces de ahí que le urge una reforma hacendaria. No por nada van aparejadas la reforma hacendaria con la reforma energética. Pero de nuevo, ¿no? Ellos tienen contemplado en la reforma hacendaria el IVA, el impuesto al consumo, que lo pagamos todos, porque todos consumimos. Y resulta que ese impuesto al valor agregado, ese impuesto al consumo, es un impuesto regresivo, porque la gente de bajos ingresos gasta, o sea, consume todo su ingreso, gasta lo que recibe en consumo. Entonces, en términos proporcionales, afecta más a la gente de bajos ingresos, porque la gente de altos ingresos solamente consume una parte mínima de su ingreso. Entonces, la cuestión es que ellos van a tratar, a través del impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, incrementar su recaudación. Entonces, ¿a cuánto va a tener que llegar el IVA? ¿No? Y hoy día está en 16%. O sea, porque al realizar los alimentos y medicinas no le va a resolver el problema, va a tener que aumentar su porcentaje. Y va a pasar lo mismo que está aconteciendo en Europa. Aumentas tú el IVA y deterioras más el poder adquisitivo de la población, entonces contrae la demanda, y al contraer la demanda contrae la producción, contrae la creación de empleo, repito, vas a una recesión con alto desempleo, y el gobierno va a terminar recaudando menos, o no va a recaudar lo que espera. Entonces, y no pasa por la mente de ellos gravar al capital financiero. El capital financiero gana lo que quiere, y resulta que es intocable a nivel nacional y a nivel mundial. Es tan poderoso que financia campañas, compra votos del Senado, de diputados de todos los países, para que no se legisle en contra del sector financiero. Otro elemento importante a destacar: los niveles de sindicalización estaban al orden del 30%, es decir, 30% de trabajadores del sector privado estaban sindicalizados, aquí en Estados Unidos y en Europa, mayor o menor medida. Hoy día, los niveles de sindicalización en Estados Unidos, no hoy en día, el dato que tengo es del 2008, solamente el 7.5% de los trabajadores del sector privado estaban sindicalizados. En Europa, según los países, al orden del 10%. En México, según la fuente, entre el 10 y 5% según el tipo de sindicato. Entonces, ¿cómo los problemas de desempleo han debilitado las posiciones de los sindicatos? Han llevado, repito, a que, así como hay desindustrialización, haya disminución, se tengan menos sindicatos, y al haber menos sindicatos, pues disminuye el poder
de negociación trabajo-capital, y de ahí el por qué se están dando reformas laborales encaminadas a disminuir prestaciones laborales y disminuir salarios. Y en una situación de desempleo debido a los sindicatos, pues no hay la fuerza política para exigir a los gobiernos políticas de pleno empleo, políticas de incremento salarial. Si lo contrario, se está dando todo lo contrario, a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, ¿qué requerimos para poder revertir esta situación? Pregunto. Situación que viene favoreciendo a los dueños del dinero. ¿Qué requerimos para que haya políticas económicas para crear empleos bien remunerados para todos, que se incrementen los salarios? Pues un problema político, un problema de correlación de fuerzas. ¿Dónde está la fuerza de los trabajadores? ¿Dónde está la fuerza de los que buscan empleo y no lo encuentran? ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está su movilización exigiendo a los gobiernos o al gobierno nacional, a los diferentes países, cambio la política económica para satisfacer las demandas nacionales? Un elemento importante a considerar es de que los gobiernos surgieron para satisfacer las demandas de la población. Históricamente los gobiernos surgieron para satisfacer las demandas de la mayoría de la población. Es decir, los gobiernos tenían que satisfacer las condiciones de crecimiento, las condiciones de liquidez, de gasto, para poder reactivar las economías, para poder generar empleo para aquellos jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. El gobierno tenía que, en principio, desarrollar los gastos de bienestar social, asegurar la salud, la educación gratuita para todos, etcétera, etcétera. Y estamos viendo de que ya hace décadas que los gobiernos han dejado de cumplir dichos objetivos. Han pasado a priorizar los objetivos de estabilidad de la moneda, de reducción de la inflación. ¿Por qué? ¿Quién se favorece la estabilidad de la moneda? Pues el que controla la moneda, que es el capital financiero. Y para eso se establecen políticas de autonomía narcocentral, se le quita al gobierno el control de la moneda, para evitar caer en presiones inflacionarias que desvaloricen la moneda, que devalúen la moneda. Se obliga a trabajar con austeridad fiscal, con disciplina fiscal, que disminuye la participación del Estado en la actividad económica, que el Estado ya no tiene recursos para poder satisfacer las demandas de bienestar social, ni de crecimiento, ni de empleo, sino que esta disminución de la participación del Estado, decíamos, en la actividad económica, se traduce en mayor poder, en mayor participación de la cúpula empresarial en las economías. Y eso estamos a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, retomar el principio de que los gobiernos, los estados, deben de gobernar para satisfacer las demandas de las mayorías, pues se requiere un cambio de correlación de fuerzas, que las grandes mayorías se manifiesten en las calles demandando un cambio de rumbo. Fíjense, el mismo Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que no es de izquierda, ¿no? Él ha dicho justo de que él hizo un trabajo sobre los indignados a nivel mundial y sí, dice, no por nada, dice, los indignados, en el caso de Estados Unidos, centraron su lucha en contra de Wall Street, en contra del 1%, que es el sector financiero, favorecido por parte de esta política económica. Dice, para poder cambiar esta situación, dice, pues el 99% afectado tendría que manifestarse en las calles para exigir que los congresos y los gobiernos, ¿no?, legislen y gobiernen para ese 99%. Entonces, estamos viendo de que es un problema de correlación de fuerzas, es un problema político. Y los problemas políticos requieren de qué? De niveles de concientización y politización para que la gente se manifieste y demande sus derechos. ¿Está claro? Es decir, y en nuestro caso, ¿dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están los sindicatos? ¿O dónde están las universidades también? Las universidades, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos las universidades? Manifestándonos justo por que los gobiernos satisfagan las demandas de las grandes mayorías de la población.
¿Dónde están las demandas de poner el centro empleo para todos? Pleno empleo para todos y bien remunerado. Que se deje de lado las políticas encaminadas a favorecer al sector financiero, como ha venido aconteciendo hasta ahora a nivel nacional y a nivel mundial, sino la necesidad de satisfacer las demandas de aquellos que buscan empleo y no lo encuentran. Vemos en Europa grandes manifestaciones de protesta y no hay cambio alguno de la política económica. En nuestro país no vemos manifestación significativa en cambio de política económica, entonces por lo tanto más lejos estamos de que las cosas cambien. Quería comentarles que es un gusto, es un honor estar aquí con el doctor Huerta. Y bueno, después de todo este panorama tan claro en cuanto a los términos económicos, que luego a algunos se nos complica un poco, pero su habilidad para transmitir este conocimiento nos permite un poco tener más claro el panorama. Aquí pues una invitación a todos. Me parece que la clave, doctor, si no estoy mal, es la organización para incidir o tratar de incidir en el cambio de las políticas económicas en nuestro país. No sé si pudiera un poco comentar en el sentido de que a mí me llama la atención que en Europa, ¿no?, tenemos las grandes manifestaciones, han salido, no sé, todos los jóvenes, ha habido un gran movimiento, Grecia, España, Italia, han tenido esa capacidad, ¿no? Y como usted lo menciona, no ha habido cambio en las políticas y sin embargo tenemos en América Latina algunos de las muestras en donde sí ha habido algunos cambios, ¿no? Venezuela, Argentina, Bolivia, no sé, Ecuador tal vez, tenemos por ahí algunos ejemplos que finalmente han caminado en otro sentido. No sé, a mí me llama la atención. Entonces, hay cambios efectivamente en América Latina y estamos viendo retrocesos históricos significativos en Europa. Retrocesos históricos que va a costar muchos años revertirlos. Estas reformas laborales, esta disminución de las prestaciones laborales, esos procesos de privatización, donde en Europa se congratulaban de que la educación, la salud era gratuita, ahora tienen que pagar por ella. Instrumentan las políticas del New Deal, que van encaminadas a ¿qué? Que implican la eutanasia del capital financiero. O sea, termina con el patrón oro, que era el que vinculaba la oferta monetaria a las reservas internacionales y por lo tanto limitaba la expansión monetaria y la expansión del gasto público. Subordina al sector financiero, o sea, la eutanasia del sector financiero lo subordina para financiar al gobierno, para financiar políticas de crecimiento y de empleo, y esas políticas estuvieron presentes en los el sector productivo, y eso implica cambio de correlación de fuerzas. ¿Dónde está el sector productivo? ¿Dónde están los trabajadores con la fuerza suficiente para exigir que los gobiernos regulen, subordinen al sector financiero? Porque mientras el sector financiero siga siendo el hegemónico, no hay viabilidad de salir de la crisis, no hay viabilidad de crear condiciones de empleo ni bienestar de la población. El sector financiero es tan poroso que controla los medios de comunicación, ¿no? Y hace lobby en los congresos, financia campañas políticas presidenciales en Estados Unidos, en todas partes. ¿Y qué pasó? Fíjense ustedes, ¿qué pasó en Grecia hace 2 años? Organizaciones políticas que antepongan un proyecto de nación y que luchen por él, que luchen por reivindicaciones a favor de las mayorías. Esta, repito, en el caso nuestro, revertir la reforma laboral que se acaba de aprobar, proceder a políticas de incremento salarial, de mejores prestaciones laborales, pues va a ser una lucha que nos va a llevar muchos años. O sea, frenar el proceso de privatización de Pemex, frenar todo este proceso de privatización de los sectores estratégicos,
y sobre todo recuperar el manejo soberano de la política económica, decir no a la autonomía del Banco Central, que el gobierno tenga el control de la moneda. Para tener el control de la moneda puede incrementar su gasto y satisfacer las demandas de empleo y bienestar que demanda la población, ¿no? Y frenar el proceso de privatización que se está dando en la salud, la educación, en el agua, en todo, ¿no? Entonces es una lucha de largo plazo, pero que yo no veo que esté empezando, ¿no? Entonces mucho más difícil va a ser revertir esta situación. Y otros dicen que sí ni no, pero bueno, ese pacto contempla la eliminación de subsidios. Y de hecho, el día de hoy, este cuate Peña Nieto anunció aumento en los precios de los energéticos, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Es decir, si el gobierno va a tener menos ingresos provenientes del petróleo por su privatización, pues va a tener que incrementar impuestos, eliminar subsidios para mejorar sus ingresos, para ir pagando la deuda, no tanto para incrementar el gasto de bienestar social, que son dádivas, ¿no? Sino para la deuda del Estado, interna y externa, se ha incrementado tremendamente y hay que pagarla. Entonces de ahí que ellos tienen que asegurar flujo de ingresos para poder pagar la deuda. Olvídate de que vengan, de que ese mayor ingreso vaya a ser para mayores prestaciones, bienes y servicios sociales y demás. No, pues ahí está la ley que aprobó el propio Congreso en diciembre del 2011, de la ley de asociación público-privada en la prestación de los bienes y servicios del sector público, que implica la privación de todo, menos del ejército. O sea, ya está por ley. Que es X universidad que necesita más presupuesto. Bueno, pues vamos a hablar con la iniciativa privada, a ver si puede construir determinadas aulas, etcétera, etcétera, porque la iniciativa privada entra en la búsqueda de la ganancia. Entonces esto te va a llevar a que las universidades van a tener que cobrar para estar pagando esas mayores intervenciones del sector privado en la educación, en todos los niveles, porque ya por ley está autorizado la participación del sector privado en toda la prestación de los bienes y servicios del sector público, excepto el ejército.